Esta es una producción de Grupo Fórmula. La flexibilidad laboral, se quiera o no aceptar, la pandemia generó grandes cambios en la conducta de todos nosotros en lo que es el trabajo. Muchos estábamos felices en nuestras casas, trabajando por Zoom, etcétera, etcétera. Otros no estaban felices, pero que se quedó trabajar en casa, para muchos, es un hecho. Que se creó el trabajador nómada. Vete a la Colonia Condesa o la Roma en México. Tú ves en todos los cafés sentados extranjeros con su laptop trabajando, cobrando en dólares, euros, donde sea, y pagando en pesitos aquí en México. Son nuevas cosas, Álvaro. Que antes convenía, pero ahorita con el dólar no estoy tan seguro. No, le sigue conviniendo. Le sigue conviniendo. No tanto como antes, pero le sigue conviniendo. Mira, es interesante, Eduardo, tienes razón. Hay un estudio muy interesante del IPADE, donde trataron de determinar cuánta gente tenía acceso a puestos de teletrabajo, ¿no? Remotos antes de la pandemia y cuántos durante la pandemia. Y básicamente lo que dices es cierto, pasó del 34%, 3 de cada 10 personas, a 7 de cada 10. ¿No? Llegó un momento en que ciertamente, especialmente el segundo año de pandemia, pues todos creo que conocíamos o estábamos involucrados en algún esquema de teletrabajo y era la opción de empleo más favorecida. Yo siempre he dicho que México es un país de lenta legislación. Siempre legislamos, pero lento. Somos el último país en legislar los drones. Te aseguro que seremos el último en legislar la inteligencia artificial. Y lo mismo sucede con el teletrabajo. Y después legislan y nadie cumple la ley. Sí, exacto. Esto es divino, ¿no? Es como deporte nacional. O legislan sabiendo que no se va a cumplir porque no piensan que para que una ley se cumpla se necesita toda una infraestructura. Es cierto. Mira, lo que sí te puedo decir es que 6 de cada 10 personas en el rango de 22 a 60 años, que es la edad económicamente activa de este país, prefieren un trabajo remoto que un trabajo preferencial. Y llega, de algún modo, me parece a mí, de un trabajo remoto que un trabajo presencial. Lo que sí te puedo decir es que, ¿por qué digo que hay lenta legislación? Bueno, pasa al diario oficial de la Federación las reglas para ejercer el teletrabajo y estas reglas aplican a empresas que tienen personal que trabaja más de 40%. Eso es muy importante, más de 40% de su tiempo de manera remota. Y esto, pues, básicamente quiere decir que si están 2 días, poco más de 2 días fuera de la oficina, sería considerado teletrabajo. Y ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de los empleadores? Bueno, pues tiene que implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo con las personas que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo una política específica de teletrabajo que busque promover una cultura de prevención, que facilite mecanismos de comunicación, que de algún modo establezca horarios. Y ahí es donde las cosas empiezan a poner interesantes, porque estamos mezclando flexibilidad hasta cierto punto con inflexibilidad, y es donde yo creo que esta ley lo que va a hacer tristemente es desincentivar el teletrabajo en las empresas, no incentivar lo que probablemente sería lo ideal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero está haciendo el gobierno muy estricto en el derecho a el descanso. Y esto básicamente lo que quiere decir es que tienes ciertos horarios en donde puedes o no comunicarte con el equipo, lo cual suena muy bien, pero es un esquema rígido a un esquema que es flexible. Pero también no puedes negar que es terrible que de repente hay jefes que a las 12 de la noche... Es horrible. Le manden un WhatsApp, oye, ¿qué pasó con este reporte? ¿Con qué derecho? Es que estoy totalmente de acuerdo porque contigo. Antes de que existieran estos inventitos que tenemos... No pasaba eso. Pues te hablaban a tu casa, no se atrevían a hablarte a tu casa. No te iban a hablar a tu casa. O sea, y hoy te mandan WhatsApps y te yo mandan estoy de acuerdo mails. que tiene que ser el gobierno, tiene que exigir el cumplimiento estricto. Ahora, hay que ver si los empleados y las empresas lo cumplen. Es que ese es el problema que yo veo. Porque también hay pagos, ¿no, Álvaro? Que se supone que se tiene que hacer por también, parte del empleador de también ahorita hablamos internet, un poco de eso. Creo Porque que el primer reto si yo que trabajo tenemos... para ti, tú me hablas a las 10 de la noche y mi horario es de 9 a 7, por decir, no te contesto. Yo creo que lo que debemos ¿verdad? hacer, implementar, o lo que por lo menos yo trato de hacer en mi grupo de trabajo, en mi empresa, es decir, bueno, yo te escribo al horario que es conveniente para mí, tú contéstame al horario que es conveniente para ti. Nomás que enseñen a la gente, porque la gente a veces no sabe usar el WhatsApp. Sí, y entonces lo ven y quieren contestar. No saben usar el celular. A ver, yo tengo mi celular, después de tal hora, no entra ningún mensaje. Sí, lo pones en no excepto molestar. de mi familia y de la productora Francine Sarrapi, porque si no, ¿qué pasa? Hay un
estaba concentrado en otras cosas, pero tú puedes elegir Exacto. a quién entra a tu celular a tales horas y se acabó el asunto. Pero tú tienes la obligación de enseñarle a tu trabajador. Sí, y ahí es, insisto, un poco mi punto es que el gran problema que le veo yo a esta reforma es que trata de meter rigidez a donde el trabajador lo que no quiere es rigidez. Lo que quiere es, ok, va a ser un tema de home office, pero igual arranco a las 8 de la mañana, igual arranco a las 10 de la mañana, porque lo que estás midiendo son mis objetivos y mis resultados. Pero además, Álvaro, como que yo siento que el tema del home office es un beneficio, o sea, ¿no? Para los trabajadores y las trabajadoras. Para los que no tienen que estar en lugar fijo. Exacto, es un beneficio. Y los que saben autoadministrarse. Pero también. Álvaro, en la medida en la que al empleador se le exija más, va a decir, no, pues entonces vayan diario. O sea, si yo voy a acabar pagando más por el internet, la silla, ¿cómo se llama? Ergonómica, etcétera, etcétera. Y se vuelve muy difícil la cosa en el home office. Eso no te va a quebrar como te puede quebrar estar rentando metros cuadrados de oficina Pero hay veces, a lo que están en varias ciudades. Pero no se rentan por día, Eduardo. Al final, si tienes un esquema híbrido... Pero es un costo. O sea, de todas maneras estás pagando la oficina, estás pagando... O sea, no es lo mismo tener una oficina de 40 metros que de 20 metros que de 400 metros. Mira, tú lo sabes. Eduardo, o sea, eso no sí. es lo mismo. Eduardo, yo creo que la norma es buena porque busca proteger los derechos de los trabajadores, lo cual me parece fabuloso. Lo que sí creo es que cuando esta norma se ponga muy estricta, yo conozco muchas empresas que tienen los 5 días, que lo que es más, ya no tienen oficinas. Claro. Que ese tendría que probablemente ser el ideal para esas empresas. Esta norma los deja fuera de la jugada porque tendrían que estar pagando básicamente el internet de cada uno de los colaboradores. Y mira, Tendrían eso que pagar la negocia. luz. Mucha gente va a negociar. Sí, pero no se puede negociar porque es la ley. Es ley, claro. Entonces, en un caso, ahí es donde empieza a haber... Es la ley, pero a ver, ahora tú estás de ingenuo. Sí, pero los derechos no se pueden renunciar. No se renuncian y se acuerda, sí, yo pagaré, me pagarán. Y a la hora, ya llegaste a un acuerdo en corto, no vas a estar de exigente, por favor. Pues yo no sé, Eduardo, naciste pero... ayer, por favor. No, hombre. pero yo te puedo decir que el tipo de ¿Cuántos normas de de tus exigencias... empleados hay un contrato que dice que pueden ir a las 6? Nuestros horarios tratamos de ser muy estrictos y los cumplimos. ¿Cuántos sabes no todos, se van a sí. las 6? Pues la gran mayoría, Eduardo. por favor. Te diría que la gran mayoría, porque nosotros tenemos una política de respeto de los horarios. No siempre, Entonces habrá una pero... política de respeto en alguna empresa y otras no lo habrá. ¿Pero qué ¿Por qué? porcentaje puede hacer home office, por ejemplo? No, el 100% de tu compañía puede hacer home office, No. pero arriba del 40% de las horas, Hugo, a tu pregunta, tiene que aplicar esta norma. Sí, pero de todos los trabajos, vamos a suponer. De todos los trabajos. A ver, Yo creo que hoy en día todo puede ser. Un home trabajo office. manual, no, perdón. ¿Cómo? Si tú Por trabajas favor. en un taller, A ver, operación. una fábrica, estamos hablando de, una estamos cirugía. hablando de trabajos de oficina, la mayoría pueden ser home office. No, yo estoy hablando Si de hablas de todos un los dentista, no puede ser home office. No, Si mira, hablas queda claro. Tu pregunta es muy mañosa y quieres... No. Quieres dejar es mal cierto. a Álvaro. No. Exacto, muy Fundamentalmente son los empleos administrativos. Sí, entiendo. Y por ejemplo, sí hay una tendencia donde dice, ¿qué caso tiene que te avientes en las grandes zonas urbanas más de 1 hora de traslado y de regreso cuando vas a llegar a estar atrás de un ordenador? Ahora, Si tú puedes estar ¿de en tu una casa qué? de una computadora. Mira ¿no? qué ¿Qué español? qué españolito te viste. pero hay costos Eso pasa importantes. cuando va a Mazatlán. Pero ojo, Eduardo, hay costos importantes que se le imponen a la empresa que me parece que son complicados. Contar con una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud en el teletrabajo, es decir, ir a revisar casa por casa para que se Por cumplan eso las te reglas estoy de diciendo, Álvaro, que es en ver, perjuicio Álvaro, ¿qué del les home pasa? office. Es en Yo perjuicio quiero del otra home ley no office. aplicable. Seamos muy pragmáticos, no es aplicable, pero te pones de acuerdo con tu trabajador. Le dices, ¿sabes qué? Mándame unas fotos de tu lugar y ponemos que ya revisamos. Por favor. Pero digo, ¿dónde estás? A ver, Eduardo, Bueno, el a ver, problema es que a cuando ver. tengas un despido y esto se pelee en conciliación y arbitraje, esto va a salir, Eduardo. A ver. Y los derechos son irrenunciables, ojo. Conciliación Y el tiempo- siempre oye, gana el realizar trabajador. Y el visitas tiempo al... también es irrenunciable. Ya nos vamos porque se acabó el programa. Álvaro, gracias. Gracias a ti, Álvaro Eduardo. Rattinger. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.